Bueno, continuamos con este tema de los daily routines. Vamos a hablar acerca de los hábitos diarios o rutinas diarias. Entonces, para este tema debemos tener en cuenta tres aspectos muy importantes. El primero que vemos, el tiempo gramatical en el que vamos a hablar acerca de estos hábitos es el presente simple. También las reglas que debemos considerar para agregar s, es o is al verbo cuando hablamos de una oración afirmativa, que estemos hablando de un verbo diferente al verbo to be y nos refiramos a un sujeto en tercera persona y singular. Recordemos, he, she or it. Y las preposiciones de tiempo, porque es importante también este tema. Porque vamos a hablar, por ejemplo, si yo me levanto a tal hora, o yo voy al trabajo a tal hora, o los domingos me dedico a tal tipo de actividad, y podemos mencionar también la hora. Entonces debemos tener muy claro cuando utilizamos in, on y at. Recuerden que estas preposiciones de tiempo las utilizábamos para hablar, por ejemplo, alguna en específico de los días, cuál la utilizábamos para hablar de la hora, una hora exacta, para hablar de un periodo del día, por ejemplo, si yo digo in the morning, o si hablamos de at night. Entonces recuerden esa lección que también la habíamos visto en un video pasado. Entonces recuerden esta lección para hablar de los daily routines. Bueno, después de considerar estos tres aspectos, vamos a dar algunos ejemplos de los daily routines. Acuérdense que estamos hablando de hábitos o rutinas diarias. Entonces tenemos el primero, do the dishes y do the laundry. Estas son un poco las que más utilizamos. Entonces tenemos encargarnos de la lavandería o de lavar la ropa, los platos. Entonces decimos do the dishes o do the laundry. También go to the park, ir al parque, go for a walk, ir a caminar, watch television, watch movies and sports. Miren, entonces aquí ya tenemos 6 expresiones. Recordemos que watch también lo utilizamos generalmente siempre cuando estamos mirando a una pantalla. En estos casos miramos watch. Vamos a ver otros daily routines, otros ejemplos de daily routines. Tenemos aquí have a cup of coffee y have lunch with friends. ¿Qué nos está diciendo? Si decimos have lunch with friends, decimos almorzar con amigos. O tomar una taza de café o tener una taza de café. También podemos utilizar el have para decir have breakfast with friends, have dinner with friends, cenar con amigos, almorzar con amigos o desayunar con amigos. Entonces deben tener en cuenta la manera de decirlo. Podemos decir también take a bath o take a nap, tomar un baño o tomar una siesta. Miren, este take a nap se está refiriendo a eso, a tomar una siesta. Tenemos listen the radio y listen the birds singing. Escuchar la radio o escuchar pues, los pájaros cantando en este caso. Recuerden que aquí el verbo está pues sin, no tenemos un sujeto, nos estamos refiriendo solamente a la expresión, no es un ejemplo completo. Entonces cuando ustedes ya lo utilicen en su contexto, pues deben ver cómo debe ir ese verbo. Si hablamos lo que les mencionaba al inicio, si estamos hablando de tercera persona y singular, ¿qué tendríamos que agregar si la oración es afirmativa? Entonces este es otro aspecto en el que pues debemos tener cuidado al momento de organizar nuestras oraciones. Entonces vamos con el siguiente. Tenemos, miren, do the shopping, do the laundry, do the dishes y do the housework. Bueno, este do the laundry y do the dishes ya lo habíamos visto. Tenemos do the shopping, hacer las compras. Se refiere sobre todo a las compras de la casa, ¿no? Como la remesa y este tipo de cosas. No ir de shopping. Y sí, los trabajos o las tareas del hogar, the housework, do the housework. A esto se refiere. Tenemos las expresiones con make. Tenemos make the beds, hacer la cama o tender la cama. Make dinner, hacer la cena. Se refiere como a preparar la cena.
Make the decisions. Miren que aquí no utilizamos take, sino make. Tomar las decisiones. Make the most noise se refiere como a quien hace el más ruido podría ser en la casa, si estamos hablando de ese espacio. Y make the longest phone calls, quien hace o hacer las llamadas telefónicas más largas. Bueno, vamos a continuar con otras expresiones. Miren, en esta corta lectura ya vamos a identificar dónde están nuestros daily routines y cómo aplicarlos. Entonces tenemos la primera. I get up at 7 in the morning. Miren también la preposición de tiempo que estamos utilizando. In the morning. Y el primer daily routines que podemos identificar aquí sería yo me levanto a las 7 en la mañana. Then, miren que aquí ya teníamos un adverbio de tiempo. Then, luego, I have breakfast. Miren, luego yo desayuno. Esa sería la manera de decirlo. I like to eat eggs. Me gusta comer huevos y pan. I have a cup of chocolate and listen to the radio. También tomar una taza de chocolate y escuchar la radio. Tenemos nuevamente un adverbio de tiempo, then, luego. Recuerden que también pueden usar after o todos o los adverbios de tiempo que mencionamos anteriormente. Entonces estaría diciendo, después, I brush my teeth. Aquí tenemos también otro daily routine. Cepillo mis dientes. Take a bath. Tomo un baño. Y me visto. And I get dressed. Eso sería otra expresión para decir vestirse. Recuerden que va a cambiar aquí dependiendo del sujeto que ustedes estén utilizando. Entonces, dependiendo de eso, van a definir la forma en que debe ir este verbo. Pero recuerden que es en presente. I go to work at 9 o'clock. Y yo voy al trabajo a las 9. Bueno, continuemos con esta segunda lectura referente a los daily routines. After that, I have lunch with my family. Miren que ya tenemos un adverbio de tiempo en primer lugar. We like to eat pasta. After lunch, I do the dishes, listen to music, and then I go to work at 2 o'clock. After dinner, I go for a walk with my pet. When I get home, I have a cup of coffee and brush my teeth. I go to bed at midnight. Entonces, miren que ahí encontramos varios adverbios de tiempo. No tenemos adverbios de frecuencia, pero tenemos adverbios de tiempo y podemos identificar también los daily routines, las expresiones para los hábitos o rutinas diarias. Al igual que lo hicimos en la anterior lectura, que fuimos identificando en cada parte donde se encontraban los daily routines, vamos ahora a pausar el video para que ustedes puedan identificar en qué parte encuentran esos daily routines, los van a señalar, cuáles serían y pues ya lo retomo. Bueno, miren, ahora vamos a corroborar el ejercicio que acabamos de realizar. Esta es la primera lectura donde, recordemos, decíamos get up, levantarse, have breakfast, desayunar, have a cup of chocolate, bueno, sería tomar una taza de chocolate, listen to the radio, escuchar la radio, brush my teeth, cepillar mis dientes, take a bath, tomar un baño, get dressed, vestirse, go to work, ir al trabajo. Vamos a revisar ahora el siguiente o la siguiente lectura. Tenemos la primera, have lunch, recordemos que es almorzar, recuérdense que también puede ir have dinner, sería cenar. Do the dishes, lavar los platos. Listen to music, escuchar música. Go to work, ir al trabajo. Go for a walk, miren, ir a caminar. Get home, llegar a casa. Have a cup of coffee, tomar una taza de café.
brush my teeth, cepillar mis dientes y go to bed, ir a la cama a medianoche en este caso. Estamos especificando, miren, primero los adverbios de tiempo, recuerden, after that, tenemos then también, entre otros. Las preposiciones de tiempo, at, teníamos también en alguna, creo que era la lectura anterior, y los daily routines, que son los que en este caso están señalados con un color diferente o los estamos identificando con un color diferente que sería, en este caso, el blanco. Entonces, esos serían algunos daily routines y ese sería este tema de este módulo. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.